Bueno, continuando con la segunda mesa programada para esta noche, que trata sobre la ejecución del laudo arbitral y su problemática, vamos a presentar a los ponentes. En esta oportunidad nos acompañan. Tenemos en primer lugar como moderador al doctor Ricardo Rodríguez Ardiles. Él es árbitro independiente y consultor, abogado por la Universidad San Martín de Porres y el Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura, con estudios en la Universidad Católica de Buenos Aires y Ferris State College de Michigan, condecorado con la medalla de árbitro de Derecho por el Colegio de Abogados de Lima, árbitro registrado en los principales centros arbitrales del país, expositor en congresos y eventos de entidades públicas y privadas, docente en cursos de posgrado, título en diversas universidades. Ha publicado artículos sobre arbitraje y contratación pública en varias revistas especializadas. También nos acompaña esta noche el doctor Enrique Palacios Pareja. Él es abogado con estudio de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido miembro de numerosos tribunales arbitrales, tanto en arbitrajes institucionales como ad hoc, en materia de derecho civil, comercial y contratación pública. Ha sido profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Lima. Es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor en la Academia de la Magistratura, profesor visitante en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Fue integrante de la comisión encargada de la elaboración del anteproyecto del Código Procesal Civil, miembro de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, de la Cámara de Comercio, AmCham y de OCE. También nos acompaña esta noche la doctora Ana María Arrarte. Ella es abogada por la Universidad de Lima, socia del estudio Echecopar García. Ha participado como árbitro en múltiples arbitrajes, es profesora de los cursos de Derecho Procesal en la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico, autora de diversos artículos sobre Derecho Procesal y arbitraje, y participa también como ponente y expositora en numerosos eventos sobre Derecho Procesal Civil, arbitraje nacional e internacional. Nos acompaña esta noche también el doctor Adrián Simons Pino. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, con estudios culminados en Maestría de Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Lima, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Consejo Directivo del Capítulo Peruano del Club Español de Arbitraje, miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, autor de diversos artículos y libros colectivos en materia de procesal civil y arbitraje. Finalmente, nos acompaña también el doctor Giancarlo Mandriotti Flores. Él es abogado egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, docente universitario, árbitro en distintos centros de arbitraje nacional peruanos, incluyendo el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Cuenta con una trayectoria profesional de 15 años como abogado en las áreas de solución de controversias en los principales estudios de abogados de la ciudad de Lima. Los recibimos, por favor, con fuertes palmas. Buenas noches. A nombre de los integrantes del panel, queremos agradecer a los organizadores por la invitación a participar en esta octava versión del Congreso Internacional de Arbitraje, que con tanto acierto y con tanta brillantez año a año se ha posesionado dentro de la agenda arbitral de nuestro país. Las actuaciones arbitrales tienen su punto culminante con la emisión del laudo. Es decir, si no existiera el laudo, por muy bueno que haya sido las actuaciones arbitrales, en realidad no habría sucedido nada en concreto. Pero si bien el punto culminante de las actuaciones arbitrales es la emisión del laudo, el laudo por sí mismo tampoco va a servir de mucho, sino a lo mucho podría constituirse en un cuadro enmarcado en una pared de la casa, si es que este laudo no es cumplido por la parte vencida. Y entonces entramos en el campo que nos ocupa este panel. La eficacia de un laudo se ve cuando el laudo puede ser ejecutado. Y por supuesto, si la parte vencida lo cumple, no hay mucho que tratar en este panel. Pero el tema está cuando la parte vencida no lo cumple o es reacia al cumplimiento. Y en ese sentido, lo primero que tiene que hacer la parte vencedora es regresar a su convenio arbitral para ver si es que en el mismo había pactado quién iba a ejecutar el laudo.
si era el propio tribunal arbitral o había que recurrir a la autoridad jurisdiccional ordinaria. Y incluso si no fuera que está dentro del convenio arbitral, pero se hubiese tratado de un arbitraje institucional, recurrir al reglamento del centro arbitral para ver si es que dentro del reglamento del centro arbitral al cual se habían sometido las partes, estaba posibilitada la ejecución del laudo a través de los árbitros. Para enmarcar esta problemática, que evidentemente es punto medular, vamos a solicitarle a la doctora Ana María Herrarte que nos haga una exposición primera sobre esta circunstancia específica de ejecución. Y le vamos a preguntar a Ana María, conociendo su gran experiencia pedagógica, además que siempre nos sorprende en cada una de sus intervenciones, ¿cuáles son las ventajas o desventajas respecto de la ejecución del laudo arbitral por el propio tribunal arbitral frente a la ejecución por autoridad judicial? ¿Cómo funciona la ejecución arbitral de los laudos prevista en el artículo 67 de la ley de arbitraje? ¿Cuáles son sus alcances y qué retos se enfrenta? Para efectos de poder cumplir con y tratar de recuperar el tiempo que se nos ha ido en el primer panel, vamos a ser extremadamente rigurosos con los 10 minutos que ha sido asignado a cada uno de nuestros miembros del panel. Se me han otorgado una tarjeta amarilla y una tarjeta roja, con doble juego, será uno para la derecha y otro para la izquierda, pero con seguridad vamos a intentar darle cumplimiento y poder satisfacer este interesante tema. Ana María, muchas gracias por tu participación y adelante. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la invitación a la Pontificia Universidad Católica y principalmente a todos ustedes por estar aquí. Así que empiezo a usar mis minutos rápidamente. La siguiente diapositiva, por favor, porque esto no sé si... Así funciona. El contexto, solamente voy a decir que el laudo sea ejecutable. Mientras más pronto y de manera más ajustada a lo que las partes finalmente han controvertido pueda ejecutarse un laudo, tendrá sentido. No sirve absolutamente de nada un proceso arbitral impecable y un laudo que no se va a poder ejecutar. Pero la pregunta que tratamos de desarrollar es la siguiente. Es más o menos de suyo que la ejecución del laudo se lleva a cabo en el Poder Judicial. Sin embargo, a partir de la ley de arbitraje, esta situación tenemos que seguir asumiendo que la regla existe. La regla es, una vez dictado el laudo arbitral, así como las resoluciones que lo integran, lo interpretan, lo excluyen, eventualmente lo corrigen, allí concluye o de alguna manera acaba la potestad jurisdiccional atribuida por las partes al tribunal arbitral. Allí acaba. Pero cabe la posibilidad de que continúe si en la medida que las partes le hayan atribuido expresamente a los árbitros esa potestad. Y allí tenemos el artículo 67, cuya interpretación se me ha solicitado. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Ese es el artículo, pero lo importante es lo que viene después, que es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta dos parámetros esenciales para poder analizar la ejecución a propósito de los laudos arbitrales por el árbitro. Primero, que para ello es absolutamente imprescindible que medie el acuerdo. Y cuando hablamos del acuerdo, puede estar en el convenio, puede estar en el acta de instalación, puede ocurrir en cualquier momento previo al dictado del laudo, o simplemente puede ocurrir como consecuencia de haberse sometido a un reglamento arbitral. Por ejemplo, el reglamento arbitral de la Pontificia Universidad Católica tiene la potestad de ejecución. Pero aún así, teniendo la potestad de ejecución producto del acuerdo, siempre va a tener el límite. Y el límite es el uso de la fuerza a propósito del jus imperium, que está reservado de manera exclusiva al Estado. Pero vamos a ver que hay supuestos de ejecución que no requieren el uso de la fuerza y perfectamente pueden ser ejecutados por la vía arbitral. Ahora, ¿qué lógica debemos tener a propósito de la intervención del Poder Judicial? La intervención del Poder Judicial, y a propósito de una serie de falencias o deficiencias que hemos tenido anteriormente, está teñida por un sesgo
en mi opinión, a veces particularmente radical, limitando la intervención judicial. Vamos a ver que hay casos donde, en mi opinión, se le fue la mano a la ley, pero bueno, vamos a ver cuál es el escenario. Lo primero, solamente puede intervenir el Poder Judicial cuando no existe un pacto. O existiendo un pacto, el tribunal arbitral, pese a tener competencia, decide que es mejor que la ejecución la vea el Poder Judicial porque es probable que requiere el uso de la fuerza. Y el sustento de esa decisión es un sustento esencialmente que proviene de una potestad discrecional. Ergo no puede ser cuestionada. Y bueno, ahí yo tengo algunas discrepancias, ¿no? Porque no es que discrecionalmente el tribunal decide, y la ejecución ya no la veo yo, que la vea el Poder Judicial porque de repente las papas queman, ¿no? O sea, la idea es, se va a requerir o previsiblemente se va a requerir el uso de la fuerza pública que yo no tengo y por eso es que pido la intervención del Poder Judicial. Veamos, ¿cuáles son los supuestos que pueden darse en un laudo? Si un laudo es declarativo o es constitutivo, perfecto, no hay nada que hacer, simplemente concluirá en el momento en que se notifica a la otra parte, a las partes demandadas, por ejemplo, en una declaración de una resolución de contrato o que ocurre con la ineficacia de un acto jurídico. Pero lamentablemente las cosas no suelen ser así, no suele acabar allí. Suele haber otras pretensiones que tienen un contenido de condena y en ese caso sí va a requerir de una prestación de hacer, de no hacer o de dar. Bueno, en esos casos todo fluye, el tribunal está en aptitud de poder solicitar la ejecución mientras las partes le hagan caso. Y hay altas probabilidades de que no le hagan caso. ¿Por qué? Porque hay altas probabilidades de que alguien haya perdido. O sea, es imposible que en un laudo le den la razón a las dos partes. Y probablemente la que perdió puede estar en aptitud de decir, ¿sabes qué? No voy a ejecutarlo. En ese escenario recurrimos al Poder Judicial. El punto donde quiero hacer algún énfasis es, ¿qué pasa cuando esa ejecución requiere la intervención de un tercero? Pero fíjense bien que este escenario es distinto al que se ha estado hablando en el panel anterior. ¿Qué pasa cuando finalmente la ejecución del laudo acaba en la ejecución de una carta fianza por una entidad bancaria, por una inscripción registral, por registros públicos, etcétera? En esos casos, si bien el acto de ejecución pasa por la intervención de un tercero, eso no quiere decir que el tercero sea afectado con el laudo. En ningún caso un tercero puede ser afectado con un laudo arbitral en el que no participó o no formó parte del convenio arbitral que finalmente fue el que dio la potestad jurisdiccional a los árbitros. Se trata simplemente de que la ejecución requiere la participación de un tercero, pero los derechos de quien se van a afectar es de las partes que finalmente firmaron el convenio y que además participaron en el arbitraje. Esta es una diferencia que hay que tenerla siempre presente. Si no estamos frente a un supuesto de esa naturaleza y lo que se pretende es ejecutar un laudo que afecta los intereses de un tercero, lo que corresponde, de acuerdo al mandato vinculante del Tribunal Constitucional, es un proceso de amparo directamente contra el laudo, ¿no? Hay jurisprudencia que así lo ha determinado. Ahora, todo sería más fácil si nosotros hiciéramos caso a lo previsto en la norma, ¿no? Y hay una norma que por estar un poco lejos no la vemos mucho, que es la segunda disposición complementaria. ¿Qué cosa dice? Dice que es sumamente importante y existe la posibilidad de celebrar convenios de cooperación, precisamente cuando la ejecución pasa por la intervención de entidades, sea públicas o privadas. El caso típico son las entidades financieras. Esto ayudaría muchísimo en la ejecución de laudos y nos evitaría situaciones donde ese tercero, por ejemplo, una entidad bancaria dice, no, pero ¿yo por qué ejecuto si yo no firmé ningún convenio arbitral? ¿Por qué me va a mandar a mí? Es que no te está perjudicando a ti, no son tus intereses, es que tú eres el mecanismo para hacer valer ese laudo, ¿ok? Y en todo caso, está previsto expresamente en la ley la potestad de ejecución que debe tenerse en cuenta. Ahora, vamos a ver algunos puntos sensibles a propósito de la ejecución judicial de laudos y qué aspectos podrían ser de alguna manera problemáticos. El primer punto es
que la ejecución del laudo no requiere de una decisión firme, como sí ocurría antes. Pero es perfectamente válido que estemos frente a un laudo que inicia a ejecutarse y paralelamente inicia la impugnación del mismo. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué está impugnando? La impugnación no suspende la ejecución, pero pueden haber casos, indudablemente, ¿no? Entonces voy ejecutando, salvo que expresamente se otorgue una garantía de cumplimiento, que entiendo va a ser un tema que viene a continuación. Entonces, por eso no lo voy a tratar. Pero podría ocurrir que vaya ejecutando y en paralelo se vaya impugnando un laudo arbitral. Sí, probablemente el día que acabe con la ejecución no va a tener sentido la impugnación. Porque digo, bueno, sí, si quiero sigo impugnando, pero ¿de qué me sirve si finalmente ya se ejecutó? O sea, ¿eso podría ocurrir? Sí podría ocurrir. Lo segundo es un vacío que tiene la norma y hay que ver la mejor manera de suplirlo. Por ejemplo, la autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido ni los alcances del laudo. Esto, teóricamente, podría estar bien en el ánimo de evitar una situación de interferencia. Pero no todos los laudos son impecables. Puede ocurrir perfectamente que al momento de la ejecución se encuentren vacíos que tienen que ser llenados de alguna manera. Si estuviésemos hablando de un tema cautelar, la norma dice, en ese caso, el Poder Judicial no llena ningún vacío. Lo que hace es le consulta al tribunal arbitral para que el tribunal arbitral le diga cómo tiene que hacerlo. Sin embargo, en el caso de una ejecución de laudo, acuérdense que hemos dicho, la competencia y la potestad jurisdiccional de los árbitros acaba en el momento que expide el laudo y las resoluciones que lo interpretan, integran, aclaran, correcto. ¿A quién le pregunta el juez si ya no tiene un tribunal arbitral competente? ¿A quién le pregunta? A nadie. ¿Puede ejecutar entonces esa decisión? Vamos a ver que en la mayoría de los casos no. Y la política jurisdiccional y de los jueces en esa línea es, yo no me meto porque la norma me dice que no me meta. La norma es clarísima en decirme que yo no puedo hacer nada distinto a ejecutar lo que expresamente me dice el laudo. Allí sin duda estamos en un vacío que tendrá que ser suplido de manera eficiente por nuestros jueces. Luego tenemos un punto que normalmente no se percibe o no se le da la importancia debida y es la impugnación que puede ocurrir dentro del proceso de ejecución del laudo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque normalmente una vez que se resuelve, en primera instancia siempre apelan y luego de la apelación siempre puede haber casación. ¿Y por qué? Ay, porque así es el proceso. Y no es así el proceso. ¿Por qué? Han habido casos donde la ejecución dura más que el proceso arbitral mismo. Y eso no tiene ningún sentido. Y eso además es ilegal. ¿Por qué? La norma establece que solo cabe la posibilidad de apelar cuando se declara fundada una oposición a la ejecución. Es decir, cuando el juez, al declarar fundada, determinó que no cabía la ejecución del laudo. Solo esa resolución es impugnable, ninguna otra. No es impugnable la resolución, por ejemplo, que declara infundada la oposición y en consecuencia ordena seguir con la ejecución. Esa no es impugnable, no es apelable. Tampoco cabe casación en ningún supuesto, en ningún escenario cabe casación. Hay una norma expresa, que allí está citada, que dice que el juez está prohibido de emitir los recursos que establezca la ejecución del laudo. Está prohibido de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo. Solo cabe apelación si el juez resolvió declarando infundada una oposición. No es posible la apelación o la casación, y esto hay que tenerlo súper presente, porque si no, estamos bajo la lógica del proceso judicial común y corriente, que nos lleva a una ejecución que puede tomar 3 años, mientras que el proceso demoró 6 meses. No tiene sentido. Y concluyo, porque ya me quedan 30 segundos, que la ejecución del laudo viene una pregunta, ¿y qué pasa si al juez le dicen, señor juez, tiene que ejecutar este laudo? Y el juez dice, ah, no, pero si está clarito, esta materia es no arbitrable. O esta materia va contra el orden público. Por ejemplo, ¿qué ocurre en los casos? Bueno, ahora hay
me imagino que va a venir la gran discusión del tema de los adicionales, ¿no? O el enriquecimiento sin causa. Y dice, esto no, esto no pasa. Esto es finalmente un tema, no es arbitrable, afecta el orden público y no ejecuto. ¿Puede el juez decir eso? No, señor, no puede. ¿Por qué? Número uno, porque si bien es posible el control judicial posterior y está expresamente previsto, existen mecanismos establecidos para ello. ¿En qué momento podría un juez cuestionar si considera que hay una materia no arbitrable? Cuando se cuestiona a través de la anulación del laudo. Allí, la norma sí ha establecido la posibilidad incluso de pronunciarse de oficio declarando la nulidad del laudo, a pesar que nadie lo invocó. Alguien impugna el laudo por cualquier otra causal y dice, no, de oficio yo digo que esto es no arbitrable. Pero ese mecanismo de control ocurre a través de la anulación, pero no a través de la ejecución. Además, tenemos que tener presente el alcance de la norma. La ley de arbitraje expresamente prevé que la actividad judicial está limitada a aquello expresamente autorizado por la norma, concretamente por la ley de arbitraje. Y la ley de arbitraje autoriza el control solo para efectos de la anulación, mas no a nivel de, específicamente, de ejecuciones, donde la actividad es sumamente limitada. Creo que después pueden haber preguntas y ya me consumí mis 10 minutos, así que muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias, Ana María. Le vamos a pedir ahora a Enrique, al doctor Enrique Palacios, que nos dé algunos alcances sobre el tema de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 66 para la suspensión de la ejecución de los laudos arbitrales en sede judicial. Y la primera pregunta sería, ¿esta garantía de cumplimiento, cuando el propio tribunal arbitral tiene la potestad de ejecutar el laudo, también es exigible? Y en segundo tema, ¿las partes pueden dejar sin efecto, a través del convenio arbitral, la obligación de presentar una garantía de cumplimiento para la ejecución de un laudo arbitral? Te agradecería tus comentarios, Enrique. Gracias. Buenas noches con todos. Me sumo al agradecimiento por la invitación a este congreso. Y bien, vamos, manos a la obra, vamos a abordar las preguntas. Voy a empezar por la segunda. Es decir, ¿pueden las partes pactar contra la suspensión del laudo como consecuencia del recurso de anulación? ¿Pueden pactar contra la exigencia de la constitución de la garantía? Como dijo Ana María, efectivamente, bueno, a diferencia de la mayoría de la legislación en América Latina, en el Perú el recurso de anulación no suspende el cumplimiento o la ejecución del laudo. Esto sucede solo cuando la parte lo solicita, la parte que interpone el recurso lo solicita, y cuando además cumple con la garantía del cumplimiento, cumple con la garantía señalada en la ley. Para responder esta pregunta, aunque la respuesta siempre va a ser la misma, la adelanto, en mi opinión, las partes no pueden celebrar un convenio, no pueden pactar contra la constitución de la garantía, pero creo que resulta importante separar dos escenarios. El primero, aquellos laudos que contengan una condena de dar suma determinada, de dar una suma líquida, un valor determinado. En ese caso, el artículo 66, que es el que regula este requisito, señala que cuando el laudo contiene una condena con valor determinado, cuando no hay acuerdo de requisito alguno para la interposición del recurso, la Corte concederá el recurso si se constituye la fianza bancaria. Es decir, en mi opinión, la ley es clara, solo se concederá el recurso si se ha otorgado la garantía, si se ha otorgado la fianza. ¿Por qué valor?
por el valor equivalente a la condena establecida en el laudo. Esto, en mi opinión, con una simple interpretación a contrario, lleva a sostener la conclusión a la que estoy proponiéndoles. Es decir, no se puede pactar en contra. Porque, claro, si la ley dice que solo se concede el recurso si se solicita la suspensión con la garantía, entonces solo en ese caso será. Si no se otorga la garantía, no procede. Soy un convencido de que hay un argumento adicional. Estamos ante una norma que regula actuaciones judiciales y no actuaciones arbitrales. Y el artículo 34 de la ley de arbitraje señala que las partes pueden fijar o modificar o establecer las actuaciones arbitrales. Las actuaciones arbitrales. Aquí estamos hablando de la concesión del recurso por la Corte Superior. Es decir, estamos hablando de actuaciones judiciales. Ese solo argumento, en mi opinión, es contundente. Porque, claro, estamos hablando de normas de derecho público. Estamos hablando de normas que regulan la actuación de las partes ante el Poder Judicial y del propio Poder Judicial. Y las partes no pueden prorrogar, modificar, alterar estas normas de derecho público que deben cumplirse de manera imperativa. Soy un convencido también, como un tercer argumento, de que esta conclusión se sustenta, se complementa con la propia exposición de motivos de la ley de arbitraje, la exposición de motivos por el artículo 66. Porque allí el legislador ha dicho que esta innovación del artículo 66 se justifica o se explica justamente para favorecer el cumplimiento de los laudos. Entonces, ¿qué cosa puede favorecer más que el cumplimiento de los laudos cuando éste contiene una condena de otorgar una suma determinada que el constituir una fianza por esa suma? Cuando el recurso de anulación se ha declarado infundado o improcedente, pues sencillamente se entregará la fianza al acreedor, este ejecutará el monto de la fianza y se habrá visto satisfecha la prestación de otorgar suma de dinero que contenía en el laudo. Ahora, ¿qué pasa si se trata de obligaciones de dar bien mueble determinado, si se trata de obligaciones de hacer, o si se trata de obligaciones de no hacer, o si se trata simplemente de un laudo meramente declarativo? Ahí la ley, en el propio artículo 66, en el inciso tercero, establece que el tribunal arbitral puede señalar en el laudo un monto razonable. El propio inciso tercero dice, ya, y por si acaso, si el tribunal no lo hace la Corte. Entonces alguien podría decir, pero acá la cosa es distinta, porque acá entonces sí puede, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo facultativo. Entonces, una primera conclusión podría decir, entonces tratándose de laudos que no contienen una condena de valor fija, entonces sí podría pactarse el contrato. Pero no, la respuesta sigue siendo no. Porque esta facultad a la que se refiere el inciso tercero del artículo 66 no es una facultad para establecer la obligación de otorgar la fianza. Eso está implícito. Lo que regula este inciso tercero, sencillamente, es esta facultad del tribunal en el laudo o de la Corte al conceder el recurso, si el tribunal no lo hizo en el laudo, de fijar el monto. Solo de fijar el monto. Consecuencia de la respuesta sigue siendo que no se pueden liberar las partes en el convenio arbitral del cumplimiento de la garantía a que se refiere el artículo 66. Esto se explica, en mi opinión, también por otra razón. Yo discrepo de autorizada doctrina de mi amigo Juan Luis Avendaño, que comentando el artículo 66 en el libro que todos conocemos de comentario de la ley de arbitraje, establece que tratándose de estas prestaciones, de dar bien mueble, o de hacer, o de no hacer, o meramente declarativa, esta fianza se constituye en una prestación sustitutoria. Yo no estoy de acuerdo con que esto sea así.
Me parece que eso viola todos los principios de congruencia, motivación y en consecuencia debido proceso, porque es insostenible, en mi opinión, que el tribunal decida, o la Corte, un monto que según su razonamiento, su leal saber y entender, satisfaga como prestación sustitutoria aquella que fue planteada en la demanda arbitral. El reconocimiento de la propiedad, la resolución del contrato, la entrega de las tales tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no ha sido materia ni de pretensión, ni de discusión, ni de prueba. En consecuencia, lo que dispone el tribunal en su momento, o la Corte en su momento, tratándose de laudos con este contenido, es de una indemnización que repare los daños que la demora ocasiona, que la demora en el proceso ocasiona la interposición del recurso. No es una prestación sustitutoria. En consecuencia, repito, no hay posibilidad de que las partes rehuyan o pacten contra esta obligación. Muy bien. Termino entonces. Es un desincentivo, fue la pregunta inicial, es un desincentivo esta cautela, esta garantía, esta fianza al cumplimiento de los laudos. Definitivamente no. Tratándose, y con esto ya termino definitivamente, tratándose de prestaciones de dar suma de dinero, está lejos de ser un desincentivo. Por el contrario, constituye la garantía más eficiente para el cumplimiento de la prestación. Repito, bastando la simple ejecución de la fianza. Y tratándose de laudos que no contienen una condena de suma líquida, tampoco es ningún desincentivo, porque lo único que se logra con esta garantía es una cosa parecida a la contracautela con la medida cautelar. ¿No es cierto? Es proteger, cautelar, garantizar los daños que la indebida interposición de recurso pueda ocasionar. En consecuencia, no hay desincentivo alguno para que el demandado, el condenado en el laudo, cumpla con la prestación que se le ordena. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Y para que no se quede en el tintero, solamente un alcance de 1 minuto, si es posible. Sí. ¿Tú crees que sería posible que en el momento de presentar la garantía uno diga, al igual que en una medida cautelar, ofrezco una caución juratoria? Pero ¿cómo? ¿Pero una caución juratoria de qué? Si la garantía justamente es la contracautela. La contracautela es una caución juratoria, ¿no? O la caución juratoria es una forma de contracautela. Entonces, si ofrezco la garantía, en realidad ya estoy justamente satisfaciendo la cautela, la garantía, ¿no es cierto?, por los daños que pueda ocasionar el recurso. Es decir, no entiendo el supuesto en que la idea es que no presento la garantía, sino que digo, no, en lugar de garantía presento una caución de juratoria. No, pues de ninguna manera. Justamente la conclusión que propongo es que esto es irrenunciable. No solo en el supuesto de decir no ofrezco ninguna garantía, sino que no hay otra forma de garantía que ofrecer, vamos, que no sea la fianza para el caso de las obligaciones de dar suma determinada. El inciso 2 es muy claro. En el supuesto de laudos que contienen una condena de suma líquida, la garantía es la fianza, ¿no? Sí. Okay. Sobre el tema de los otros supuestos precisamente, le vamos a pedir al doctor Adrián Simons que nos haga algunos alcances. En materia de ejecución de laudos, hay un tema interesante cuando se trata de la ejecución de obligaciones de hacer, no hacer o de dar bien cierto. Es decir, casos en los que la materia de ejecución no tiene un contenido monetario o resarcitorio. ¿Cómo se procede a la ejecución? ¿Y qué pasa cuando esta no es posible? ¿El juez podría sustituir la ejecución in natura por una in especie? Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros de la mesa, y el agradecimiento igual a los organizadores y a esta prestigiosa casa de estudios.
empezando con algunas cosas, porque felizmente que en estas cosas del derecho podemos discrepar, ¿no? Yo la verdad no encuentro razón en la ley o razón en la norma, esto para poder conversarlo luego, si es que la obligación de afianzar o otorgar garantía es un requisito para la admisión del recurso de anulación o para la suspensión de la ejecución, que son dos cosas distintas. Y también tengo mis dudas en lo que se refiere a normas de orden público, ¿no? Respecto de las normas, el pacto en contrario, ¿no? Si podemos en el ámbito procesal renunciar al recurso, no veo por qué podamos pactar la posibilidad de eliminar la obligación de afianzar o dar garantía en el caso que se quiera suspender. No olvidemos que el convenio arbitral podría pactarse, eso incluso se debate en la doctrina si es que podemos pactar en el convenio arbitral si las partes pueden pedir o no pedir medidas cautelares. Algunos lo aceptan, otros no, porque lo incorporan dentro de lo que es la tutela judicial efectiva. En fin, pero creo que es un tema absolutamente debatible. Respecto a las obligaciones con prestaciones de hacer, no hacer o de dar bien cierto, el tema hay que mirarlo con cuidado. Yo no me atrevería a decir que no cabe la condena por sustitución. Veamos por qué. Primero, en lo que se refiere a lo que es el incumplimiento de obligaciones con prestaciones de hacer, se presentan varios supuestos, ¿cierto? El primero es el pacífico, donde el ejecutado cumple voluntariamente, íntegramente la prestación obligacional de hacer. El segundo es que el obligado lo ejecute parcialmente, con lo cual la actividad ordenada por parte de los árbitros o por parte del juez es la de continuar con la ejecución respecto a lo que está pendiente de hacer, o que el obligado ejecute defectuosamente la actividad ordenada. En tal caso se entenderá que existe un incumplimiento, digamos, absoluto, inclusive el acreedor pueda solicitar que se deshaga lo mal hecho. Y esto no tiene nada que ver con la congruencia, porque tiene que ver con los actos de ejecución, es decir, con lo que corresponde al debido cumplimiento de lo contenido en un laudo. O la otro supuesto, que el obligado se niegue a realizar la actividad ordenada. Entonces, siguiendo esta línea, hay que tener claro, y aquí distinguir entre lo que es la ejecución de conductas fungibles o no personalísimas, o sea, prestaciones que pueden ser sustituidas, de las conductas infungibles o personalísimas. Tratándose de las fungibles, lo ideal es que sea el propio obligado quien cumpla con realizar la actividad ordenada. Si esto no es posible, entonces, como bien apuntó la doctora Ana María Rarte, entramos a la ejecución por cuenta de tercero. Es decir, hay que tener bien clara la diferencia entre que hacemos la ejecución contra tercero, que es absolutamente vedado, ¿no? Tanto por la doctrina, el presente del TC, el laboratorio puede funcionar lindo, pero en la realidad no funciona, les cuento, ¿ya? O la ejecución por tercero, y aquí creo yo que, complementando lo que dijo Ana María, que la segunda disposición complementaria del convenio de ejecución en realidad no ayuda, porque los bancos pueden decir, ah, no, yo no he firmado ningún convenio, entonces no te voy a hacer caso. Entonces creo que como está, no ayuda. Lo que en lugar de eso necesitábamos era una norma en la ley de arbitraje que establezca que cuando se trata de ejecución por cuenta de tercero, el tercero se libera de responsabilidad al cumplir con el mandato del tribunal arbitral. Si eso no es posible, la ejecución por cuenta de tercero, entonces entramos a lo que es al pago de daños que ocasione tal incumplimiento. Y esto es la ejecución por sustitución, que en mi opinión, podemos discrepar, no implica ninguna afectación a la congruencia procesal. Al menos en materia procesal, lo que he leído sobre eso, la doctrina es pacífica. En lo que corresponde a las conductas infungibles o personalísimas, el tratamiento creo que debe ser diferente. El árbitro o juez, dependiendo en qué escenario estemos,
debe tomar en consideración el interés del beneficiario de la prestación personalísima. O sea, ¿qué interés tiene? Porque tal vez cuando se trata de este tipo de cosas, si yo, por ejemplo, un contrato complejo, la realización o la producción de una obra de teatro o de una obra cinematográfica, y ahí entra el acto de creación humana directo, el acto del director, del productor, tal vez llegar a forzar en un cumplimiento nos puede sacar cualquier cosa, ¿cierto? Y en ese supuesto, el interés del beneficiario de esa prestación es optar por una condena o ejecución por sustitución. El tema de la pregunta interesante es si es que esto se puede hacer en ejecución de un laudo, ¿cierto? Si esto se puede hacer en ejecución de un laudo, y ahí está el debate para poder comentarlo. Sobre el cumplimiento de obligación o prestaciones obligacionales con mandatos de no hacer, aquí lo interesante es que el acto de ejecución también puede contener un mandato que incluya deshacer lo que se ha hecho. Si llegamos a una determinada situación, en mi opinión, eso es posible. ¿Cómo se puede hacer medicina preventiva en esto? Cuando un tribunal, la parte diligente que lleva al arbitraje una prestación de no hacer, logra obtener una medida de status quo o una medida de no innovar para mantener la situación y no llegar a una situación in extremis que es deshacer lo hecho. Y es más, hay situaciones extremas en las cuales ya no es posible deshacer lo hecho. Entonces el mandato de no hacer no puede quedar en el aire si no entramos ahí a un tema de daños. Por ejemplo, cuando celebramos un contrato de licencia de marca, una de las partes licenciatarias incumple y continúa distribuyendo el producto en el mercado, ya no hay manera de retirar todo ese producto del mercado. Entonces ahí estamos en una situación distinta. ¿Qué hacer frente a ese incumplimiento absoluto o esa frustración del tema contenido en el laudo? Para el tema, en tercer lugar, para el tema de la obligación de dar un bien mueble cierto, ahí tenemos varios supuestos, que es qué pasa cuando se pierde, se deteriora, qué pasa cuando hay una negativa en la entrega de entrar el bien, se esconde, se oculta, o el pago de su valor. Otro tema que me gustaría poner también sobre la mesa son las técnicas de ejecución. Si los árbitros pueden aplicarlas, o los jueces podrían hacerlas, cuando no están expresamente regladas, el juez, digamos que podría hacerlo, pero lo pongo sobre la mesa, si un árbitro, dentro de lo que es el artículo 67 de ejecución arbitral, podría aplicar las astreintes, es decir, esta especie de, vamos a decirle así, penalidad, ¿no? que impone, y no hay que confundir la astreintes con el tema resarcitorio de daños. La astreintes no es un medio de coerción, ¿ya?, económico, que se distingue de la multa, que la multa va para, digamos, para el centro arbitral, ¿no? O en el Poder Judicial, para el propio Poder Judicial. La astreintes va para el perjudicado con la desobediencia. La gran pregunta es, ¿se podrían aplicar astreintes? ¿Se podrían aplicar medidas combinatorias? Que es la amenaza de infligir un mal mayor al mandato originalmente desobedecido. Otro temas interesantes que también me gustaría poner sobre la mesa es una abierta contradicción. Estamos en este supuesto de ejecuciones, ¿ya? Y de repente se demanda la anulación y se obtiene el auto amisorio y todo lo demás, y de otro lado la parte vencedora se va a la ejecución. Y tenemos esas cosas que solamente pasan en Perú, que lo hacen tan delicioso este país, que como el corredor azul, es que fíjense, la ley de arbitraje fue publicada el sábado 28 de junio de 2008 y una modificación al capítulo de ejecución del Código Procesal el mismo día, el sábado 28 de junio de 2008. Y fíjense ustedes qué dice el artículo 66.1. La interposición de recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo, es decir, la actuación inmediata del laudo, ¿cierto? Sale el laudo y a ejecutarlo. Pero el 688, ese mismo día, fue modificado, el numeral 2 dice lo siguiente: son títulos ejecutivos los siguientes, los laudos arbitrales firmes. Entonces, el mismo día,
¿no? El mismo día, firmes. Entonces, no va a faltar alguien que diga, acá está mi admisorio, no está firme, está impugnado, y eso, este tipo de cosas, claro, porque por un lado legislan los procesalistas, entre comillas, y por otro lado legislan los que se dedican al arbitraje, y ninguno se ve y ni se hablan, es más, se insultan. Entonces, y ese tipo de problemas, que no hay diálogo entre los legisladores, trae este tipo de problemas, que finalmente habrá que aplicar el principio de especialidad de la norma y establecer que la norma de especial es la que debe prevalecer, como lo establece la 10ª disposición complementaria de la ley de arbitraje, pero no en el tono agresivo que dice la norma, que dice que las disposiciones procesales de esta norma respecto a cualquier actuación judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal. No es que prevalezcan, no es que la ley de arbitraje tenga una jerarquía mayor o superior, no son leyes ambas, simplemente hay un tema de especialidad de la norma y nada más que eso. ¿Y por qué digo que sí es posible algunas cosas que acabo de decir? Porque, a ver, la ejecución por sustitución, la ejecución por tercero, está en el Código Procesal. Está en las normas del 704, 705, hay incluso la pericia para valorizar, ¿cierto?, esa prestación obligacional, y si no sea, el problema, ya sabemos todas las pericias, lo que pasa con el repeje, ¿no? Es terrible depender del registro de peritos que nos dan. No voy a decir por qué, porque de repente después a la salida me linchan los peritos, pero es un gravísimo problema depender de este registro de peritos, porque finalmente es terrible cómo funciona el sistema y genera gravísimos problemas en los actos de ejecución. Entonces, las propias normas procesales que acabo de indicar, que el juez puede utilizar para llevar adelante un laudo, con las prestaciones obligacionales que acabo de decir, van por la ejecución directa, por un valor aproximado vía pericia, o la sustitución, justamente por eso, con los daños y perjuicios que establece la norma procesal. Para terminar, yo creo que hay que reflexionar lo siguiente, sobre la base de lo que acabo de poner de plataforma para un diálogo, una conversación, no muy largo, porque tengo que salir acá hasta La Molina. La parte que gana en el arbitraje tiene los mismos derechos que aquella que recurre al Poder Judicial. ¿Por qué vamos a hacer alguna diferencia? ¿Por qué alguien que obtiene una sentencia bajo las normas del Código Procesal sí puede ejecutar en ejecución por sustitución? ¿Y por qué alguien que ha obtenido un laudo no lo puede hacer? ¿Cuál es la diferencia de eso? No veo razón constitucional alguna para que el juez, por ejemplo, en el caso del artículo 68, no use todos sus poderes jurisdiccionales para el efectivo cumplimiento de lo resuelto en un laudo, cuando se trata de cumplimiento de prestaciones obligacionales de hacer, no hacer o dar un bien mueble, ¿cierto? Muchas gracias. Como podrá apreciarse, no necesariamente en el panel todos tienen una mirada uniforme al tema. Así que para completar esta visión, que puede tener algunos matices también, vamos a preguntarle a nuestro último panelista, el doctor Giancarlo Mandriotti, ¿qué otras trabas encuentras en la ejecución de los laudos arbitrales, sobre todo en lo que se refiere a la contratación pública? ¿Y qué comentario te merece la normativa sobre ejecución de laudos frente a las disposiciones de carácter presupuestario que establecen un porcentaje solo de afectación y la priorización que ha sido dictada respecto al pago de sentencias y por ende los laudos arbitrales en una reciente ley que tendrá pues una vigencia de un año atrás, ¿no? Buenas noches, gracias. Sí, en realidad yo también quiero iniciar retando a Quique, porque yo también tengo una opinión discrepante de lo que Enrique dijo respecto, en todo caso si te leí bien, Quique, o si te entendí bien, respecto a equiparar la fianza como requisito de anulación del laudo de la contracautela propia de toda medida cautelar, porque la contracautela es inherente a la medida cautelar, no hacía la ejecución, a la anulación del laudo como requisito para anular este. Y la diferencia está justamente en que la fianza como requisito para atentar la anulación del laudo tiene por objeto que, concluido el proceso de anulación, desestimado este, automáticamente se le endosa la fianza a la parte que sí había ganado.
con lo que la fianza en este sentido no cumple, en mi opinión, y lo pongo en la mesa para después discutirlo con el resto de los panelistas. La fianza en la ejecución o la anulación del laudo no cumple este rol de contracautela, porque lo que cumple es un rol de pago. La contracautela, al menos como yo lo entiendo, cumple un rol de indemnizar los posibles daños y perjuicios que luego puedan ocurrir. Entonces, una fianza a título de contracautela no puede ser equiparable, en mi opinión, a una fianza dentro de un proceso de anulación del laudo, porque una tendrá por objeto el simple endoso al final del proceso de anulación, y la otra, si es que está a título de contracautela, pues solamente podrá responder por los teóricos y posibles daños y perjuicios que esto cause en el proceso incidental de ejecución de la medida cautelar y la contracautela. Esto incluso tiene mucho sentido porque hoy en día, y en realidad trasciende un poco a este Congreso, pero en materia contencioso administrativa, hoy en día en la impugnación de temas mineros y tributarios, para obtener la medida cautelar se pide, entre otras cosas, como contracautela, ya una ocasión juratoria, que jura uno por Diosito que va a indemnizar si causa daño, sino pide una fianza. Fianza que sí se parece mucho a la de la anulación del laudo, pero esa fianza, en mi opinión, si concluye el proceso, servirá solamente para responder por los teóricos y posibles daños y perjuicios. No podrá ser, en mi opinión, endosada a quien finalmente concluye con un fallo estimatorio en el proceso contencioso. Ciertamente, en mi opinión, y es ahí donde yo discrepo con muchos jueces contenciosos, creen que esta fianza en materia contenciosa administrativa sí puede ser endosada. Yo discrepo porque es una fianza a título de contracautela de daños y perjuicios. Ese es el debate. Luego, si quieres, en lo que a mí respecta, la pregunta que a mí se me ha planteado es una muy puntual de qué otras trabas, es por eso que estoy yo puesto 4 en esta exposición, luego de las anteriores, de las antes señaladas. Cuando César Guzmán Barrón, nuestro